Seguimos hablando de cómo funcionan los equipos médicos, ¿no? En relación a esta emergencia sanitaria que hay por la pandemia del coronavirus. Roxy Lopresti, ¿cómo le va? Hola Dani, ¿qué tal? Buen día. Bueno, la semana pasada, en realidad, el martes pasado, nosotros hablábamos con médicos que trabajan en el Hospital El Carmen. Después hablamos con los enfermeros que trabajan en el Hospital Central y hoy vamos a hablar de este primer y último eslabón de la cadena médica. Y de hecho, Roxy me iba a corregir porque Sí. yo dije equipos médicos, ¿no? Y ya nos han dicho, son equipos de profesionales de la De la salud, salud. porque abarca a mucha gente que Claro. trabaja justamente con casos sospechosos y también con aquellos que están infectados de COVID-19. Por eso que decimos que están en la trinchera, que son los que están en el primer puesto de batalla, porque ¿qué es lo que dicen los infectólogos? Esto es una batalla contra el COVID-19, acá sí hablamos de batalla. Bueno, nosotros queremos ver cuál es el trabajo que realizan los médicos del Servicio Coordinado de Emergencias, esto que de trasladar a los pacientes que tienen sospecha de ser COVID-19 y casos positivos también. Estamos con Gonzalo Álvarez, que es médico especialista en terapia intensiva, y la doctora Inés Valencia, que también es directora del Servicio Coordinado de Emergencia. ¿Cómo les va? Ahí los estamos viendo. ¿Cómo andan? Buen día. ¿Cómo la están llevando? Bien, estamos. Hasta ahora estamos bien, el servicio está trabajando acorde a los casos que se van produciendo en la provincia, que hasta ahora, bueno, venimos bastante bien. Bueno, cuéntenos la cantidad de casos que ustedes han trasladado, qué es lo que han observado, qué es lo que ven. Nosotros lo que hemos hecho, hemos organizado el servicio y hemos distribuido las ambulancias. Hay ambulancias que van a trasladar solamente pacientes COVID para separarlas del resto de las emergencias de Mendoza, que por supuesto siguen produciéndose. Si bien ha habido una disminución en la cantidad de llamados, porque al no haber tantos vehículos en la calle ha disminuido la cantidad de siniestros viales, eso nos ha permitido a nosotros separar en dos tipos las ambulancias que atienden solo pacientes COVID y las ambulancias que atienden el resto de las emergencias. Y en el caso Hoy de los el que servicio atienden tiene los... 4 ambulancias preparadas. Sí. Eso le iba a preguntar, Inés, en el caso de aquellos que Hoy el atienden, servicio digamos, casos tiene sospechosos, 4 ¿cuál es el ambulancias. equipamiento que tienen? Ahora les vamos a mostrar una de las ambulancias y van a ver cómo está preparado y todo lo que tiene aislado para disminuir las posibilidades de contagio. ¿Cuántas ambulancias están abocadas a este servicio para pacientes de COVID y cuántos médicos están también trabajando del Servicio Coordinado de Emergencias para atender a pacientes COVID o sospechosos? El servicio tiene 23 ambulancias en total en toda la provincia. De esas ambulancias, hoy hay 4 que están exclusivamente para pacientes COVID. Una ambulancia de baja complejidad y las 3 que están acá en el Hospital Central, que son de alta complejidad. De estas hay 2 que están en funcionamiento, la tercera está preparada, no está funcionando todavía porque la cantidad de casos no da hoy para ponerlas todas en funcionamiento, pero ya están listas. Y en cuanto a la cantidad de médicos... Y en la cantidad de médicos también se ha intentado separar los médicos que trabajan en estas ambulancias del resto de los profesionales para que se disminuya también las posibilidades de expansión del contagio. Por día trabajan en estas que están acá, que son las de alta complejidad, 2 médicos y 2 choferes enfermeros. Antes de que nos muestren el equipo que usted mencionaba recién, que es el que utilizan para casos sospechosos de COVID, me gustaría preguntarle lo siguiente. Usted sabe que Alberto Crescenti del SAME en Buenos Aires decía hace pocos días que habían tenido una gran cantidad de accidentes con ambulancias porque había mucha gente que se creía como que porque había cuarentena no respetaba las señales de tránsito. Esta mañana también lo veíamos, el semáforo en rojo y algunos pasaban de largo porque, bueno, creen que como hay menos tránsito, no respetan las señales de tránsito. ¿Han detectado este problema ustedes?
Sí, algunos incidentes se han producido y sobre todo en esquinas que sí tienen semáforo. Entonces, bueno, la gente se confía de que hay menos tránsitos, entonces no se respetan tanto las señales. Bien, Sí, hemos tenido esos casos. Nos gustaría hablar con Gonzalo para que nos diga cuáles son las medidas preventivas que están utilizando. Ahí los vemos a ustedes que tienen todo el equipamiento. Nos imaginamos que cuando están en contacto con pacientes positivos también tienen otro equipamiento más. ¿Por qué no nos cuentan un poco de qué se trata? Bueno, buen día. Hola. Las Bien. ambulancias se han reacondicionado para poder atender pacientes COVID. Estas querés ambulancias, mostrarnos. todas las del Servicio de Emergencia Coordinado, cuentan con distintos niveles de equipo de protección personal, acorde a la complejidad de cada uno de los pacientes que podamos ir atendiendo, desde pacientes de baja complejidad a pacientes de alta complejidad. Hay pacientes que simplemente requieren protección básica y pacientes que por su grado de complejidad van a necesitar ser trasladados en respirador mecánico. Acá vemos la camilla acondicionada para estos casos. Obviamente todo el sistema de monitoreo, todo lo que uno puede necesitar, y hemos tratado de aislarla para facilitar su limpieza y posterior desinfección entre cada uno de los casos. Todos los móviles, por más que estemos diferenciados en móviles COVID y no COVID, cuentan con equipo de protección personal para que puedan asistir en cualquier oportunidad. ¿Cómo reciben Habitualmente, ustedes el alerta de un los llamados que caso entran- sospechoso, Gonzalo? Habitualmente los llamados entran a la central radiotelefónica del SEC, eso es a través del 911. En ese lugar tenemos médicos que son los que evalúan el llamado y en base a la clínica y a la comunicación epidemiológica que tengan, determinan el tipo de móvil a mandar, si es un móvil COVID o un móvil no COVID. Puede pasar que el interrogatorio sea confuso y se demande un móvil COVID a un paciente que termine no siendo sospechoso. En ese caso la ambulancia está desinfectada y se puede trabajar de igual manera. Del mismo modo, un paciente puede ser no catalogado como COVID y en ese caso la ambulancia que vaya tiene su equipamiento para poder trabajar. Bien. Nosotros nos estamos preparando fundamentalmente para un posible colapso del sistema sanitario en el cual vamos a tener que trasladar pacientes entre los distintos efectores. ¿Hace cuánto que están trabajando? La función. Nosotros nos venimos preparando y armando esto desde hace 30 días, 40 días aproximadamente. Bueno, Decía recién que se estaban preparando para una posible saturación del sistema. ¿Quién determina a qué efector va ese paciente que ustedes trasladan hasta el momento? ¿Y cómo va a ser en el caso en el que haya saturación? Hoy cada hospital, cada región tiene su hospital designado como receptor de COVID. En el área metropolitana tenemos varios. El centro receptor hoy lo está determinando epidemiología, pero eso puede llegar a cambiar a medida que haya un flujo mucho mayor de casos sospechosos. Hoy tenemos el Hospital Central, el Hospital de Encina y el Hospital Lago Maggiore acá en el área metropolitana. El Hospital Paro y Cien también puede recibir. Como le dije, estos casos hoy son pocos, pero a futuro esperamos que aumenten considerablemente. bueno, En el caso de las demás zonas, tenemos el Hospital Perrupato en la zona este y el Escarabelli en la zona de Valle de Uco. bien. Teniendo en cuenta... Shestakov en San Rafael y Sí. Sicoli. Perfecto. Teniendo en cuenta cómo están trabajando ustedes, nos imaginamos que han trasladado muchos lo que están hablando. ¿Qué nos pueden contar? ¿Qué anécdotas tienen? ¿Qué le dicen los familiares cuando ustedes trasladan a ese paciente? Digo, la preocupación del familiar muchas veces se traslada al médico que está en el servicio coordinado de emergencias. ¿Qué le dicen los familiares a ustedes y ustedes qué le dicen al familiar? Sí, es un poco raro porque la gente, primero que está asustada, segundo, encontrarse con un profesional de la salud que está vestido acorde al paciente también puede impresionar un poco, pero la mayoría de los casos por ahora han sido leves, es decir, son pacientes que suben caminando, con los cuales uno puede dialogar, puede charlar, puede tranquilizarlo y van, como le dije, sentados y tranquilos. Son muy pocos los casos
que han requerido traslado con oxígeno. La mayoría de esos casos terminaron siendo negativos por ahora, es decir, que no tenemos por ahora casos de gravedad que hayan sido trasladados en una etapa aguda por el coordinado. Y cuando... Sí, pacientes que a futuro se han complicado ya estando en el hospital. Claro, y cuando ustedes llegan a sus casas, ¿qué medidas de precaución toman? ¿Algo en especial? Y la llegada al domicilio es complicada. Sacarse el uniforme, la ropa que uno trae de la calle, todo en un lugar determinado. Y por supuesto, lavado de manos, bañarse, todos los cuidados básicos que uno habitualmente tiene cuando Y en el caso de ustedes, trabaja en esto, ¿les ¿no? han realizado hisopado, les han realizado los testeos para ver si dan negativo? No, todavía no se han realizado testeos aleatorios al personal de salud. Eso es algo que por ahí en esta fase tampoco tendría demasiado sentido porque estamos expuestos constantemente. Pero bueno, habrá que ver a medida que progrese la epidemia, ver qué tipo de análisis se hace sobre todo el personal que está expuesto. ¿Y qué elementos ustedes utilizan para limpiar la ambulancia? Porque ustedes dijeron que las limpiaban después. En el ¿Qué servicio tipo de coordinado, elementos? sí, en el servicio coordinado tenemos un lugar específico para hacer la limpieza y desinfección. Nosotros, según el habitáculo, usamos en la parte posterior solución de lavandina y en la parte delantera alcohol al 70%. Sumado a eso, el servicio cuenta con 2 equipos portátiles de luz de radiación ultravioleta que se conectan para hacer la desinfección de los móviles. Y en el caso de ustedes, bueno, vemos a Inés que tiene la escafandra, que tiene la máscara, y en el caso tuyo barbijo, ¿tienen, digamos, en el protocolo algo diferente o pueden elegir? No, como le dije, eso se designa en base a la complejidad del paciente. En base al tipo de paciente que uno vaya a atender o asistir, es el tipo de equipo que uno se debe colocar. ¿Y tienen los El insumos equipo suficientes? Sí, el servicio ha estado comprando, los móviles tienen los insumos y lo que estamos haciendo es un proceso de educación para que todo el personal tenga, pero tampoco se use de manera discriminada y sin control, ¿no? Claro. Sabemos que ha faltado equipamiento de protección personal en todo el mundo. Creemos que en nuestro medio también en algún momento puede llegar a faltar y por eso hacer una óptima administración de esos recursos. ¿La mayoría de los materiales que utilizan son descartables o son reutilizables? Todo el material que usamos en este momento es descartable. El servicio cuenta con material reutilizable para el caso que haya un corte en la cadena de suministros y nos quedemos sin materiales descartables. Bien, ¿y qué les dicen los familiares a ustedes por este trabajo que están haciendo? Para los dos la pregunta. Son situaciones raras. Hoy creo que todos nos tienen miedo, pero también generamos cierto grado de confianza cuando nos acercamos y revisamos el paciente como normalmente uno lo hace, ¿no? ¿Y para Inés? En mi caso personal, yo vivo con mi hijo tiene 21 años y nada, o sea, cuando llego está con la lavandina en la puerta para ponerle los zapatos y ya sabe que de ahí se tiene que ir arriba hasta que yo termine de sacarme todo el equipamiento y nada, o sea, sabe que es la profesión que elegí y me ha apoyado siempre. Es la primera vez que pasan una situación de estas ustedes, ¿no? Sí, o sea, nos hemos preparado para pandemias anteriores, cuando fue lo de la gripe, cuando fue lo del ébola, pero en realidad no pasamos más allá de la fase de preparación, o sea, no hubo casos. Esta es la primera vez que, bueno, nos preparamos y sí, estamos viendo que poquito a poco están apareciendo casos. Bueno,
Bueno, muchísimas gracias por compartir con nosotros estas experiencias y bueno, contarnos cómo están trabajando con esta labor que están realizando y que nos cuidan de una forma increíble y se los agradecemos enormemente. Cuídense, porque los necesitamos, ¿eh? Muchas gracias. Bueno. No, gracias a ustedes, encantado. Bueno, de muchas escucharlos. gracias. Bueno, gracias a los dos. Gonzalo Gracias. e Inés, un lujo escuchar de qué manera están trabajando, llevan tranquilidad al relatarnos también de qué manera se hace todo el procedimiento Claro. y cómo, digamos, se han organizado, no solamente para poder asistir casos sospechosos de COVID-19, sino que también mantienen las emergencias habituales que realizaban, ¿no? Claro, y también realizan el traslado de los médicos epidemiológicos. Digo, es un trabajo increíble el que están realizando y es todo el día, no tienen horarios. Digo, Y con médicos esta recarga de llegar a casa y tener que Claro. hacer, digamos, todo este tratamiento que realizan claro. para tratar de sacarse de encima las prendas y todo lo que traen que puede llegar a ser peligroso. Claro. Bueno, excelente nota. Bueno, Rosy, muy bien, como siempre. nos vemos. Gracias.